Listo. Muy buenos días, compañeros. En este momento estamos en un ejercicio de grupo focal en el cual vamos a hacerlo tipo entrevista. Vamos a ir pasando la palabra de acuerdo a lo que ustedes quieran decir o a lo que quieran aportar, de acuerdo a los temas y a las preguntas que vamos a ir planteando. Si alguien tiene temas adicionales que plantear, los podemos discutir. Tenemos para este ejercicio más o menos una hora, entonces pueden estar tranquilos de que no nos vamos a ir de tiempo cortico ni nada de esas cosas. Bienvenidos. El primer paso entonces va a ser presentarnos, cada uno va a presentarse y va a decir qué es y cómo estamos. En este momento, en este ejercicio, estamos en el mismo salón, lo estamos haciendo de esta forma porque los métodos de grabación de este formato son mejores y los entregables que tenemos que tener son una evidencia en video de que estamos todos reunidos y luego la transcripción de cada uno de estas cosas. Entonces, en este momento estamos grabando con la autorización de cada uno de ustedes. Si están de acuerdo, por favor, coloquen la manito arriba o digan que están de acuerdo. Listo. Estando entonces todos de acuerdo, entonces comencemos entonces con nuestra primera pregunta. La primera pregunta sugerida en nuestro tema es, ¿con qué frecuencia se utiliza la tecnología en cada una de nuestras vidas? Nando, perdón que lo interrumpa. Hagamos primero una presentación. Ah, verdad, la presentación, se me había olvidado, disculpa. Entonces presentémonos Sí, entonces cada uno. comience Hernando. Bueno, mi nombre es Hernando García. En este momento estoy estudiando la maestría en educación y nuevas tecnologías. Estamos realizando este ejercicio. Soy profesor de tecnología del Instituto Tebaida, ingeniero de sistemas y estoy aquí para poder entender y ser mejor investigador. Bueno, mi nombre es John Alexander Giraldo, también estudiante de la maestría en Educación y Transformación Digital, compañero de Hernando en todos estos ejercicios de grupo de la maestría. Actualmente soy el rector de la institución educativa Instituto Tebaida y no, chévere, disfrutando también la maestría. Manuel. Muy buenas a todos. Soy Manuel Alejandro Pineda, docente del Instituto Tebaida, actualmente estudiante del doctorado, pero no en este mismo curso. Entonces, bueno, ingeniero en sistemas, que tiene bastante conocimiento de lo que es la tecnología, es un tema que hablaremos el día de hoy. Bueno, Maura. Buenos días a todos, mi nombre es Maura Maecha, soy filósofa, magíster en ciencias sociales. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Tebaida, especialmente en sociales, grados séptimos y filosofía en décimo y once. Hoy estoy acá acompañándolos para discutir un poco sobre esta relación entre la educación y la tecnología. Juan Carlos. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan Carlos González Blanco. Soy licenciado en filosofía, en proceso del trabajo de grado de la maestría en ciencias de la educación también y docente acá en el Instituto Tebaida de Ciencias Sociales. Gracias por la ocasión. Santiago. Muy buenos días, mi nombre es Santiago Sánchez Guevara, soy estudiante del Instituto Tebaida del grado. Muy bien, Mauricio. Muy buenos días, soy Mauricio Echeverri, estudiante del Colegio Instituto Tebaida. Estoy en el programa de robótica de Manuel y vengo acá con la invitación de los profes a participar sobre la educación y la tecnología. Muchas gracias.
y nuestra última acompañante. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Arizazabal García. ¿Qué fue eso? Mi nombre es Gabriela Arizazabal García, soy del grado 9B, soy estudiante del Colegio Instituto Tebaida, soy patrullerita también de la Tebaida, futura ingeniera en sistemas, igual que mi profesor Estrella, y estoy también acá por la invitación que me hizo y no con toda la actitud. Qué bien, muchas gracias. Bien, pues, Hernando. Listo, entonces continuamos, pues entonces ahora sí con la pregunta. ¿Con qué frecuencia utilizamos la tecnología en nuestras vidas cotidianas? El que quiera responder, levante la mano. Sí. Listo, Gaby, entonces por favor, comienza. Bueno, es más que evidente que la tecnología la utilizamos prácticamente casi todos los días, muchas horas. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros utilizamos el chat, aparte de eso, los alimentos, donde vemos la televisión, los computadores que utilizamos para trabajar en el colegio, incluso la luz que nosotros, digamos, utilizar para aprender, también puede ser llamada como tecnología. Entonces, mi respuesta sería que utilizamos la tecnología con mucha más frecuencia de lo que nosotros nos podemos imaginar. Gracias, Gaby. Manuel. Muy bien. Si nos vamos al término de qué es tecnología, donde dice que es todo lo que es hecho por el humano, nos damos cuenta que estamos rodeados de tecnología más que de la naturaleza en estos momentos. Ya no vivimos en el campo, ya no vivimos en comunidades al aire libre, entonces estamos rodeados totalmente de tecnología. Si nos vamos a tecnologías más electrónicas, por así decirlo, estaríamos hablando, por ejemplo, de redes sociales, internet. Ya en estos momentos, estadísticamente estamos hablando que ya ocupa prácticamente el 80% del tiempo. Ya hay gente que hasta en sueños utiliza la tecnología actual. Sí, yo quisiera hacer un aporte en relación a eso y también de pronto manifestar mi desacuerdo con algo que ha dicho el profe Manuel, y es que estamos más rodeados de tecnología que de naturaleza. Yo pienso que realmente no es así, porque si miramos las dimensiones geográficas del planeta, si bien, la tecnología como producto del hombre está presente en nuestra vida a diario, decir que hay más tecnología que naturaleza es algo que me parece un poco raro. Listo. Entonces, quería pues hacer esa anotación. Listo. Está muy bien todos los aportes. Me gustan mucho. Entonces, ahora sigamos. Entonces, si no hay más aportes sobre este tema, ¿qué tipos de tecnología son comunes en nuestra vida diaria? Pero ese sí me gustaría que cada uno respondiera algo, sí, uno o dos, para que tengamos como una diversidad amplia. Listo, Juan. Empecemos contigo. ¿Quién va a hablar? Pues las dos más usuales. Yo Nando. creo que hoy, si miramos el contexto,
si miramos el contexto que nos rodea, pues el celular y el computador para realizar actividades, creo que es que están más presentes. ¿Por qué? Porque computador, si nosotros vamos a una cita médica, todo depende de del acceso a Internet y del utilizar las computadoras para poder llenarle a uno una historia clínica o para poder hacerle a uno algún proceso determinado. Y en ese sentido, creo que sí podríamos hablar de computador y celular, que son como las que más están presentes. Bueno, yo daría un ejemplo un poco más personal. Digamos que yo voy a decir que la nevera y el microondas, que fue, por ejemplo, hoy donde utilicé para sacar la comida y calentarla. La nevera, pues, necesita electricidad, es creada por el hombre, y son con fines para nosotros, pero también es tecnológica. El microondas también necesita una tecnología para poder hacer todo el proceso que requiere, pues, para hacer lo que uno le indique. Entonces, yo utilizaría el microondas y la nevera. Muchas gracias, Gaby. Maura. Bueno, en mi caso, el aparato tecnológico que más utilizo yo creo que es el celular y el computador, específicamente para entretenimiento, para estudiar, de cierta manera para uno conocer el mundo a través de lo que le puede ofrecer a uno las redes sociales y toda la web. Entonces, en mi caso serían esos dos. Muchas gracias, Maura. Mauricio. Bueno, yo diría que más que todo el transporte fue creado por el hombre y nos ha funcionado en muchos aspectos como transportarnos de un lugar a otro. Ese sería uno de los factores que yo diría en este momento. También aportaría como el celular, como dijo la profesora Maura, el cual nos ha ayudado mucho a comunicarnos y a estar más relacionados con el tema de lo que está pasando en este momento sobre el mundo. Entonces, sí, esos serían mis dos Gracias, aportes. Mauricio. Manuel. Bueno, retomando lo que he dicho antes, el hecho de todo el día estar uno en la casa, tiene todos los electrodomésticos, tiene todos los aparatos, tiene todo lo que uno usa normalmente en la casa para su comodidad. El aparato más usado en mi caso es el computador, donde tanto en la casa como en el colegio mantengo casi que pegado en un computador haciendo trabajos, hasta jugando videojuegos, pues viendo películas, viendo series en el mismo computador, es como el aparato principal. Gracias, Manuel. Santiago. En mi caso sería el celular porque lo utilizo mucho día a día haciendo tareas, talleres para el colegio. Y el segundo más usado sería el televisor porque ahí hay entretenimiento, me puedo entretener viendo películas, series, jugando videojuegos, en fin, viendo noticias, Gracias, Santi. información. John Alexander va a aportar. Pues de pronto no tanto a decir cuál es el aparato que más utilizo, sino de pronto lo que hemos discutido en varias ocasiones, sobre todo cuando se les entrega una asignación académica a los docentes para trabajar, y es que la tecnología no solo hace referencia a todos los aparatos electrónicos, sino que la tecnología está presente en el diario vivir, pues desde el mismo lenguaje de comunicación, desde una calle por la cual me transporto, desde un fósforo, o sea, cualquier invento, llamémoslo así, o cualquier medio que ha surgido para que haya comprensión entre los seres humanos se puede llamar tecnología, porque precisamente casi siempre hacemos referencia a la tecnología en todos los aparatos electrónicos o de computación, y no, tecnología está presente en el diario vivir, en la cotidianidad. Muchas gracias, John Alexander.
Yo sí voy a responder también. Eso les iba a decir. En concordancia con lo que decía John Alexander, nosotros estamos sentados en tecnología. Nosotros comimos con la tecnología y todas estas cosas que nos han mejorado la estancia en este mundo. Eso realmente es la tecnología y eso es lo que nos ha llevado a, a llegar a este punto. No solamente tenemos que ver la tecnología como las cosas electrónicas o como las cosas que se conectan a la electricidad, sino todo aquello que ha mejorado en nuestras vidas. Lo utilizamos con mucha frecuencia y deberíamos en este momento ponernos a pensar y la vamos a colocar por favor entre todos una cuota a cuánta tecnología y la vamos a ahora sí a distinguir la tecnología normal, que es la tecnología cotidiana, y la tecnología electrónica. Entonces vamos a ver cuánto de la normal utilizamos y cuánto de la electrónica utilizamos cada día. Entonces, quisiera que cada uno me contara cuánto creen en porcentajes que utilizamos la tecnología electrónica y la tecnología normal en nuestras vidas. Bueno, entonces, Espérate que Manuel ya levantó la mano primero. Entonces, primero vamos con Manuel y luego vamos con John Alexander. listo. Bueno, si nos vamos a ese tema de la separación, yo diría que la cotidiana la utilizo el 100% del tiempo. Siempre estoy vistiendo ropa, siempre tengo el reloj puesto, siempre tengo en la casa los muebles, la silla, la mesa, absolutamente todo. No hay momento en que yo diga estoy en comunidad con la naturaleza, totalmente desnudo en el campo, o sea que el 100% estoy con tecnología. Y en el electronismo, un 80% del tiempo, prácticamente de las 24 horas, paso 16 horas con algún dispositivo, sea el reloj inteligente, sea el celular, sea viendo televisión o sea en el computador. O sea, siempre estoy rodeado de algún aparato. Como decía la niña ahorita, la nevera, el microondas también. Si fui a la cocina y prendí la estufa, prendí el microondas, prendí la nevera, hay algo electrónico. Si me fui a ver televisión, me estoy utilizando electrónico. Si me fui a escuchar música, es electrónico. O sea que diría que la diferencia estaría en que mientras duermo también estoy usando tecnología, por usar la cama, la pijama y cualquier Preguntar. Bueno, John Alexander y luego tenemos una pregunta otra cosa que interesante tenga de ahí Gabriela. en el coso. John Alexander. Uy, no, ese porcentaje está difícil de definir. Hubo un momento donde pensé que era como 50 y 50, decir, no, separando la tecnología electrónica, pero por ejemplo ayer que se cayó el servidor de Amazon, eso fue una locura pues en todas las entidades que nos rodean, ¿cierto? Eh, y uno llega a pensar hasta que el fallo es local y uno dice, no, me está fallando, tengo un virus en el computador o me hackearon la cuenta del banco, bueno, no se desespera con ese tema. Yo pensaría que 50 y 50, porque sí, obviamente desde el mismo vestuario, la cama, la cobija, también hace parte de esa cotidianidad, pero los relojes, el internet, el televisor, las telecomunicaciones, todo eso es electrónico. Entonces, en mi caso, le voy a poner un 50 y 50 y para salir bien librado. Sí, muchas gracias, John Alexander. Entonces, vamos con Gabriela. Ella va a hacer una pregunta. Manuel también quiere hacer una pregunta, pues como para controvertir, pero primero, entonces vamos Gabriela, luego vamos con responde y hacer la pregunta. Y luego vamos con Maura, Mauricio y Juan Carlos. Entonces, Gabriela, es tuyo. Bueno, yo creo que cuando escuché el problema Manuel, la verdad, sí me di cuenta de que casi prácticamente al 100% sí de tecnología. Es más,
el maquillaje que me echo casi todos los días en la cara está hecho con tecnología, entonces soy mucho más salida de la tecnología de lo que yo pensaba. Pues si es tecnología cotidiana, sí, yo creo que por ahí un 100%, pero aquí vengo con mi pregunta. Ya sí, tecnología, por así decirlo, electrónica, no creería que sería como tanto, porque pues, por ejemplo, yo no soy profesor, por lo tanto no tengo que estar muy ahí con un computador. También mantengo así muy ocupada con otras actividades, entonces con tecnología electrónica no tanto. Y mi pregunta es, al momento de dormir uno también utiliza tecnología, porque o sea, si yo iría si utilizo tecnología 100% electrónica, pues también estaría implicando las horas de dormir y no creo, pues desde mi punto de vista, no creo, no sé cómo se implementa ese tipo de tecnología al momento de dormir. Entonces, Maura. Bueno, pues yo vivo en el campo, entonces estoy un poco más, digamos, en contacto con la naturaleza, no al nivel que dice el profesor de andar en pelota, pero sí puedo decir que me puedo desligar un poquito más de esa tecnología, por lo menos de la cotidiana que hablamos, ¿cierto? Obviamente, como menciona el profe, si hablamos de tecnología en el sentido más básico posible, pues cualquier cosa sería tecnología, ¿cierto? Yo creo que sí, ahí tendríamos entonces pues que mencionarlo en un porcentaje de un 100%, pero si lo llevamos ya, sobre todo digamos en términos de transporte, el uso de los electrodomésticos, la ropa, todo lo que tenemos dentro de la casa, haría parte pues de esa tecnología que llamamos como básica. Y ya la tecnológica, perdón, la electrónica, yo creería que en un 60% estaría inmersa en mi vida. Y de pronto, respondiendo un poquito a lo que pregunta Gabriela, siento que ahora con esto de los relojes inteligentes que miden qué tanto duermes, si duermes bien, si descansas lo suficiente, creo que de esa manera ya la tecnología también se nos ha metido hasta en el sueño, ¿sí? Porque ya hay aparatos tecnológicos que nos pueden medir si tú lograste descansar el tiempo necesario para que tu cuerpo tuviera el descanso necesario para estar tranquilo, si te moviste mucho, si tu cerebro estuvo relajado o estuvo muy activo. Entonces, lastimosamente o beneficiosamente, ya tenemos tecnología hasta dentro del mismo sueño. Muchas gracias, Maura. Muy buen aporte. Seguimos con Santiago. En mi vida, dentro de la tecnología cotidiana, se podría decir que lo utilizo un 100% a diario, porque utilizo mucho el celular, computador y en ende, como dijo la profesora Maura y mis compañeros, neveras, microondas, estufas eléctricas y planchas. Se utiliza mucho en mi vida cotidiana, se diría que un 100%. Ya en tecnología electrónica la utilizaría un 50% más o menos. Ok, muchas gracias, Santis. Juan Carlos. No, gracias. Bueno, yo quiero hacer una apreciación y es que, o sea, se hace muy necesario que cuando se haga este tipo de ejercicios se especifique muy detallado. Pues Manuel hace una aclaración que me parece válida y es pues los tipos de tecnología, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos esa aclaración, las respuestas fluyen de una mejor manera. ¿En qué sentido lo digo? Que generalmente cuando nosotros hablamos de tecnología única y exclusivamente nos referimos al tema electrónico digital y se obvia realmente que el proceso de creación mismo del hombre es tecnología como tal. Yo sigo insistiendo en algo, le sigo insistiendo a mi compañero Manuel en algo y es que decir
vamos a hablar ahora, yo no sé, profe Maura, si me corrige, no sé si es semántico, el tema semántico en relación a decir, estoy rodeado más de tecnología que de naturaleza. Para mí hay un problema semántico en esa frase. Listo. ¿Por qué? Porque si nosotros especificáramos qué tipo de tecnología, nos daríamos cuenta que no, al hacer un análisis de las dimensiones geográficas del planeta, ¿cierto? Ok, pero en ese sentido, cuando hacemos la aclaración, ya uno dice, bueno, nosotros como tal en nuestro diario vivir estamos 100% rodeados de tecnología, porque estamos 100% rodeados de creaciones que el ser humano ha hecho para poder resolver múltiples necesidades, iniciando, por ejemplo, por el tema que atañe al ser humano a diario, y es el tema de la escasez o el problema económico. Vaya a meterme con economía. El ser humano, la necesidad de resolver su vida le obligó a crear. Y entonces, en ese sentido, nosotros sí estamos rodeados 100% de tecnología, pero no más de tecnología que de naturaleza, ¿cierto? Porque a la final, la tecnología de una u otra forma, entendida de esa forma básica, como lo habló la profesora Mau, tiene sus bases en la naturaleza misma, ¿cierto? Tiene sus bases en la naturaleza misma. Ejemplo, el espectro electromagnético del planeta, antes de yo llegar, por ejemplo, a la radio, antes de llegar a la internet, tuve que haber, el hombre tuvo que haber descubierto qué es el espectro electromagnético del planeta. Y eso es naturaleza. Existe independientemente de nosotros, y eso es naturaleza. El espectro electromagnético lo podemos manipular, pero nosotros no lo creamos. Él está ahí y depende de unos factores que nosotros que estamos fuera de ellos. Listo. Entonces, en ese sentido, si hablamos de el sentido originario de la tecnología, 100% estamos rodeados. Juan González, voy a hacer la distinción entre la tecnología básica y la tecnología electrónico-digital. Yo soy, entre lo básico, ponle tú un 70. Y, y si hacemos pues la valoración de lo digital, ponle tú un 30. ¿Listo? Ok, gracias, Juan. Muy buen aporte. Mauricio. Bueno, yo más que todo aporto un poco el tema que dijo la profesora Maura. Yo también vengo de una zona rural, si se puede decir así, una finca, la cual pues no mantengo mucho el tiempo necesario en un computador ni en un celular, mantengo más presenciando los motivos que tengo yo personales como, digamos, un trabajo de ganadería o algo así. Entonces, normalmente yo utilizo la tecnología en el tema de comunicación, información y mucho más sobre ese tema. Digo que, pues, puede ser que sí, o sea, como dijo el profesor, el profesor dijo que nosotros estamos, él dice que está en un 70%, ¿sí? En un 70% sobre ese tema. Bueno, yo digo que sí, pero hay muchas personas que en la vida, por decirlo así, desde que nacen, no saben ni siquiera de dónde viene un producto. Por lo menos en España hay personas que hasta ahorita vienen a saber de dónde viene la leche. Entonces, es en serio. Entonces, a eso me quiero recalcar yo. La gente está metida mucho en la tecnología que no sabe ni siquiera de dónde vienen los productos necesarios que utilizan el día. Por lo menos la lana, cosas así, no saben de dónde vienen, de dónde se utilizan. Entonces, también me parecería como necesario en el tema no solo tecnología y tecnología, sino también descubrir lo que la naturaleza y el ambiente nos puede dar. No simplemente un árbol nos puede dar sombra, también nos puede dar frutos, nos puede brindar muchos aportes. Entonces a eso me refiero yo. Y
hablando un poco sobre el tema que dijo mi compañera Gabriela, no solamente utilizamos, como dijo la profesora Maura, no solamente utilizamos el tema del reloj para, pues, saber cómo estábamos y eso. También desde hace mucho tiempo utilizamos el levantador, el reloj, para saber en qué momento nos tenemos que levantar y eso es tecnología, algo creado por el hombre para saber en qué momento tiene que reaccionar el cuerpo para poder levantarse de la cama. Entonces, ese es mi aporte y yo diría que entre las dos un 50 y 50. Muy valioso. Muchas gracias. Vamos con Manuel y luego con una pregunta de... Bueno, entonces, profe, no sé en qué hace, las ondas electromagnéticas y todo, en la radio y todo, pero voy a hacer una discusión acá, ya que la idea es hacer una discusión. Tecnología es todo lo creado por el hombre, y queda una pequeña duda. Siempre ha existido la duda que es el ser humano. El ser humano es creado por la naturaleza, pero el ser humano crea al ser humano. Entonces, ¿el humano es tecnología o humano? Pero vamos más allá. Las plantas. Actualmente vivimos con plantas transgénicas, semillas alteradas. El banano no es de la naturaleza, es un injerto creado por el ser humano. Los limones, pues un injerto creado. La naturaleza no le da limones. Los limones los crearon los humanos mezclando lima no recuerdo con qué era la fruta, con naranja me parece. Entonces, si nos vamos allí, ¿hasta qué punto? Si la profe dijo que tiene finca, me imagino que ella hace una regata, ella corta la maleza, ella limpia la zona para que su planta esté. Entonces, la planta que está creciendo con unas semillas que ella compró, posiblemente sean semillas seleccionadas artificialmente, de acuerdo a Darwin, no fue selección natural. Entonces, ¿hasta qué punto esas plantas que está creando genéticamente modificadas para que sea una fruta sin semillas ya es tecnología y no naturaleza? Ok, bueno, vamos por tanto. Primero No, ya Gabriela y metió luego la para filosofía, que les mejor pueda dicho, dar su eso se va turno. a volver, John ya metieron Alexander, a ¿vas a aportar filosofar. algo? No, no, está muy bueno esa filosofía que están metiendo ahí. Tiene el micrófono cerrado, pero me aparece atornado. ¿Ibas a aportar algo, John? No, 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 que está bien, me gusta hacia dónde va la discusión. Ok, listo. Sí, igual no nos podemos expresar mucho, pero está interesante mucho. Gabriela. Bueno, yo quisiera hacer un aporte muy pequeño respecto a lo que dijo el profesor, pero no, no es como en contra, no como, digamos, sí, pues muchas naturalezas y todo eso, pero nos ponemos a pensar, incluso las mesas que están hechas de, por así decirlo, madera, tienen que pasar por procesos en los que utilizan máquinas, en las que utilizan, o sea, sí o sí, casi todo lo que estamos hablando también necesita ser primero procesado. Y si tiene una serie de pasos y tiene ciertas cosas que necesitan para poder llegar ya hasta donde estamos nosotros, así sea incluso una mesa de madera, también tiene tecnología. De alguna otra manera también tiene tecnología porque todo es procesado. O sea, todo tiene que pasar por un proceso para que nosotros lo podamos utilizar. Entonces, yo creo que, bueno, por aparte, sí, ya lo entiende, ya entiendo más el punto de vista del profesor Manuel y es como, sí, estamos muchísimo más rodeados de tecnología que incluso la propia naturaleza, pero en algunas aspectos, porque si hablamos dentro de las ciudades, obviamente que es más evidente la tecnología que la naturaleza, pero si nos vamos a un campo donde los árboles crecen libremente, las plantas crecen libremente, ahí ya no podemos decir que estamos más rodeados de tecnología. También varía sobre el lugar donde nos encontramos y también las condiciones en las que está. Entonces ya esa es la parte. Gracias, Gaby. Hablaba de la magnitud geográfica. Listo. Mauricio y luego Juan Carlos. Listo. Bueno, yo respondiendo un poco a la pregunta, al aporte que dio la compañera Gabriela, sí, es cierto que nosotros estamos rodeados sobre mucha tecnología, el cual pues nos brinda mucho apoyo a muchas necesidades que hemos tenido y nos hace muy fácil el vivir, por así decirlo. Pero no nos vamos tan lejos. El hombre fue hasta un tiempo el creador de muchas cosas, como ella dice, esta mesa, fue creador de muchas cosas sin la necesidad de una máquina. Entonces, eso es el tema que yo quiero decirle. Nosotros no solamente vivimos de máquinas y sobre tecnología, también vivimos de que nosotros podemos hacer las cosas por nuestras cuentas.
por lo menos una persona que haya creado una mesa sin necesidad de una máquina, simplemente un cincel o un martillo, o clavos, que es lo más necesario. Entonces, no sé si tú sabías cómo es el proceso de una mesa sin utilizar una máquina, que el cual nos puede brindar más aporte. Claro, una máquina nos puede hacer, digamos, 1000 en un día, pero también un ser humano puede crear uno. Si no sabes, de pronto hay personas en el campo que no tienen la necesidad de una máquina para crear cosas como, digamos, un corral, un alambre o cosas necesarias que utilizaría una persona a diario. Una persona sí la puede utilizar todos los días. Esto sería mi aporte. Gracias, Mauricio. Juan Carlos. No. Ah, ok, listo. Entonces vamos con John Alexander. Eh, sí, hay algo que me parece chévere que ha surgido de la discusión y es, por ejemplo, lo que dijo Mauricio ahorita y es muy cierto. Hay una anécdota que le cuentan a uno de los profesores de Escuela Nueva, ¿cierto? Que el profesor de Escuela Nueva, por ejemplo, le decían a los niños, entendiendo pues Escuela Nueva con la claridad, de pronto los muchachos no lo tienen presente, eh, es la educación que generalmente se da en las zonas rurales, donde todos son multigrado, todos los niños están en el mismo salón. Y como eso se da casi siempre en la zona rural, muy común en Colombia, entonces un profesor una vez dice, dibujen una vaca, ¿cierto? Entonces eran en el tablero todo el mundo sacándose los ojos tratando de dibujar una vaca y mientras él dibujaba la vaca los niños miraban por la ventana y entonces él pues le causó curiosidad tal distracción y es que tenía las vacas allá afuera, ¿cierto? Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Citando lo que dijo Mauricio ahorita, que muchas veces sí, nos hemos olvidado de lo natural por estar pendiente de lo tecnológico y yo creería que hay tanta gente tan citadina que de verdad no sabe dónde llega la naturaleza por eso me pareció muy curioso la intervención de Mauricio y creo que tiene la razón, que esa tecnología, lo electrónico sobre todo, ha desplazado mucho lo natural. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por ese aporte. Maura tiene la mano levantada. ¿Me puedes hacer un Sí, contexto? yo creo que tengo una opinión dividida con respecto a eso, porque siento que sí es necesario contextualizar países de primer mundo y países de lo que se llama tercer mundo, porque si hay una distancia muy grande en términos de la tecnología y de la industrialización, ¿sí? No es lo mismo, o sea, podemos hablar incluso que Colombia o muchos países de Latinoamérica no ha llegado el proceso de industrialización porque realmente seguimos, seguimos casi que en un feudalismo, porque la industria... Ajá, llegamos acá y no hemos hecho el proceso completo. En ese sentido, sí siento que en estos y en alguna medida para mal y en alguna medida para bien, eh, nosotros no estamos tan inmersos en eso. O sea, diferente a un estadounidense, a un chino, a un ruso, donde en serio tienen la tecnología o tienen el aparato para cualquier cosita. Y nosotros en Colombia somos rurales, ¿sí? Nosotros de pronto porque vivimos en la ciudad o vivimos en el pueblo, a veces como que nos desligamos un poquito de esa zona rural que es muy grande en Colombia, ¿sí? Y les pongo el ejemplo, en la vereda donde yo vivo, los campesinos que se dedican exclusivamente al ganado, al café, uno se da cuenta de cómo es su día a día y su día a día en serio puede involucrar un 5% la tecnología electrónica y viven completamente normal. Ellos hacen todo de manera manual y no les afecta, ¿sí? Obviamente nosotros ya son, digamos, los diferentes roles que se dan en la sociedad, ¿cierto? Nosotros hemos decidido ser docentes, ustedes van a decidir ser profesionales o dedicarse al campo, lo que sea que decidan,
pero digamos que también ese estilo de vida ya nos determina cómo nos vamos a relacionar con esa tecnología, pero si hablamos de términos generales en estos países de tercer mundo, sí siento que el nivel de incidencia tecnológica es menor, ¿sí? A largo plazo eso nos puede beneficiar en cierto sentido porque si hablamos de los problemas ambientales que se están generando por la tecnología, pues muchos países les están pagando, como Costa Rica, si mal no recuerdo, le están pagando para que no use tecnología ni para que la implemente, sino para que cuide su medio ambiente, porque necesitamos tanto esa tecnología como también en la otra parte de cuidar ese medio ambiente. Entonces sí creo que hay también vale la pena como evaluarlo desde dónde se para. Pero ¿sabías, Maura, que somos el primer país de México para abajo en consumo de la tecnología en Latinoamérica? O sea, es increíble. Nosotros somos unos devoradores en, en toda la parte centro y sur de América de tecnología. O sea, estamos llegando a unos niveles impresionantes de consumo. O sea, estamos comprando artículos tecnológicos de una manera tan desbordada que somos un país que ya está en el foco de de todos los creadores de tecnología para meternos mucha tecnología. O sea, la gente está comprando muchos celulares. Brasil tiene población, ¿cuántos millones tiene 200 y Brasil? pico millones, casi 300 millones. 300 millones de personas, nosotros somos 50, menos de 50, entonces no sé ese dato, o no sé si es en comparación a su población per cápita, porque sí me parece Sí, es un como dato extraño. per cápita. Ahí es que hay que reconocer, todavía nosotros mismos nos consideramos que somos un país del tercer mundo, que somos un país tal. Recordemos que primero es el primer y segundo mundo, depende de los aliados y los enemigos en la guerra. Eso no tiene nada que ver con cuestiones económicas. Pero se asoció como los más desarrollados o los del primer mundo. Colombia es un país que está mucho más desarrollado en otros. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura, nosotros tenemos un país que llevamos no sé cuántos años sin tener un apagón de verdad a nivel grande que afecte prácticamente al país, cuando hay países que están teniendo problemas y racionalizando. Y uno diría, ¿cómo es que en estas alturas, por ejemplo, hubo un apagón en España hace un mes que ni la gente sabía, la gente se quedó atascada en una escalera eléctrica porque no sabía cómo carajo salir de una escalera eléctrica que no tiene electricidad? Que nosotros no hemos tenido un apagón de ese aspecto que nos deje a nosotros el país totalmente varado tecnológica, que no somos, y como decía el profe, industrialmente hablando, nosotros somos productores, principalmente productores, no somos transformadores de la materia prima, como para decir industrializados, pero en la parte de consumo electrónico, en la parte de uso, sí somos uno de los países que más consume y usa. Yo hago la comparación, a mí se me hizo muy extraño, por ejemplo, que en países como Uruguay y Argentina, que tienen supuestamente superconectividad y supuestamente infraestructura, los planes de la casa de Internet son por megas, igual que el plan del celular. Ustedes se le acabaron los megas y hasta ahí llegó. Aquí tenemos eso totalmente ilimitado, lo que usen. Aquí nos venden es por velocidad, no por consumo. Allá no pueden venderle a la gente por velocidad porque la infraestructura de ellos no les da. Y se me hizo raro porque dije, bueno, pues si ellos tienen mejor infraestructura, ¿por qué no les da? Pasa lo mismo en la televisión. Nosotros aquí podemos tener prácticamente canales a diestra y siniestra. En esos países también tienen que tener codificador en el decodificador. Por ejemplo, mi hermano vivía en una casa donde todavía utilizaban el tanque de agua para calentador y era la zona central principal de la ciudad. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que todavía tengan el ascensor tradicional que le toca a usted abrir las puertas manuales, calentador manual, en una casa que supuestamente, en una casa que usted va hasta una casa, suena feo decirlo, pero usted va a una casa de un barrio popular y tiene un equipo de sonido que no se compara a ningún otro. Somos súper consumidores. Aquí nos gusta lucir. Bueno, muchas gracias por ese buen aporte y esta buena discusión. Entonces, ahora pensemos en cómo aprendemos y cómo enseñamos de acuerdo a la tecnología. Quisiera que nos aportáramos de qué forma utilizamos la tecnología en el proceso de aprendizaje y en el proceso de enseñanza. Quiero que los estudiantes nos van a dar su aporte verificando qué clase de tecnología utiliza la institución para ustedes
Y si ustedes creen que es valiosa o que no es valiosa, o si les falta algo, o qué aportarían ustedes con respecto a la tecnología que utilizamos para la educación. Y en los profesores, entonces ya sabemos, los dos puntos son iguales. Eh, ¿Cómo utilizamos la tecnología para enseñar? ¿Cómo utilizamos la tecnología para aprender? Listo. Creo que ya levantaron la mano. Empezamos por Maura. Bueno, yo utilizo la tecnología para enseñar diariamente, pues en las actividades didácticas que programo. Desde la creación de canciones, por ejemplo, con la IA, con las temáticas que estoy trabajando para que los estudiantes eh, memoricen mejor los temas, competencias de conocimientos a través de aplicaciones que ellos deben usar con el celular, el televisor constantemente para presentar, sea videos, o sea cine, o también, no sé, los mapas, visitas de museos a través de la red. Eh, Trato de no 100%, sino que trato un poco de dividirlo entre lo clásico, que es el cuaderno, escribir, dialogar, pero mezclado con un poco de estas herramientas y estas actividades didácticas que construyo para ellos. Gracias, Maure. Entonces, ahora vamos con un estudiante, vamos con Mauricio. ¿De qué ¿De qué forma forma se se utiliza la utiliza la tecnología en el tecnología en el instituto instituto para para enseñar enseñar y de qué y forma de qué forma utiliza la utiliza la tecnología para tecnología aprender? para aprender? Bueno, como lo decía la profesora Maura, sí, los profesores nos muestran a nosotros un poco más de facilidad en el tema de educación, como un televisor y un computador para enseñarnos el tema que de pronto estamos viendo. Pongámosle un ejemplo, partes del mundo, digamos como Brasil, Estados Unidos, el cual nos pueden enseñar por medio de mapas, pero también nos lo pueden mostrar de una mejor manera en tema de tecnología como un televisor, un computador. Y bueno, yo digo que al colegio normalmente está lleno de tecnología, pues como se puede mirar, estamos en una sala tecnológica la cual tiene muchos aparatos tecnológicos los cuales nos pueden funcionar en el día, por lo menos los computadores, estamos en medio de esta llamada gracias a los computadores, si no estaríamos presentes. El televisor que tengo allá atrás para mirar el tema. Bueno, a lo que yo me voy con este tema es que el colegio está utilizando mucho el tema tecnológico, que el cual nos está brindando mucho aporte para la educación y para aprender sobre los temas de qué queremos ser y en dónde estamos y cómo llegamos al mundo, por medio de tecnología y por medio de muestras científicas para mirar el tema de cómo se creó esto, cómo se hace esto o cómo se puede hacer para programar algo en medio del tema de que nos brinde una ayuda más necesaria. A lo que yo me voy con esto es que el colegio nos está brindando mucho aporte en el tema tecnológico, en muchos aspectos, gracias a los profesores que nos enseñan el día a día de cómo son o cómo nos podemos educar para un futuro mejor mediante tecnología y aportes que ellos nos pueden brindar. Listo, muchas gracias. Continuamos, profe Juan. Generalmente eh, el tema enseñanza va de la mano con el tema aprendizaje. Pues no podemos hablar de enseñanza sin hablar de aprendizaje. Pues son dos temas que van muy de la mano.
Y la tecnología, en cualquier aspecto que se entienda, de lo que se entienda como tecnología, como creación del ser humano, va en esa vía, va en ese camino de poder idear las formas más convenientes de poder, valga la redundancia, eh, enseñar y aprender, o enseñar para aprender. En ese sentido, ya precisamente en lo que respecta a la forma en la que como docente la utilizo, quisiera decirlo desde una experiencia que he tenido con la inteligencia artificial este año. Yo doy clase de ciencias sociales con grado sexto. Nosotros en el área de ciencias sociales, en aras de mejorar la puntuación del área ante el ICFES, emprendimos un proceso de reestructuración del plan de área para enfocarlo hacia las competencias que el ICFES evalúa. ¿Listo? En ese sentido, nosotros, para poder hacer el análisis de los datos, hace unos años atrás los seres humanos tenían que tener herramientas muy fuertes para poder hacer esos análisis estadísticos en programas como Excel o otros programas que sirven para ello. Hoy en día no. O sea, hoy en día, si yo quiero hacer esos análisis estadísticos en un Excel, y no lo sé, la misma inteligencia artificial me marca los pasos para yo hacer. Pero más allá de eso, si yo no quiero entrar a Excel y hacer ese análisis, la misma inteligencia artificial me hace el análisis de esos datos con los cruces que yo quiera hacer. Entonces, nosotros nos hicimos ese ejercicio para poder analizar los datos y analizar la realidad desde varias variables que habíamos identificado como docentes sociales. Somos 5, creo que somos el área que más docentes tiene en el colegio. Y nos pusimos en esa tarea y el resultado fue chévere. Es una tarea que fue planeada no para corto plazo, pero incluso nos ha permitido llevar a cabo ciertas experiencias que considero son significativas, aunque no las hemos documentado como experiencias significativas. Por ejemplo, identificamos las competencias e inmediatamente en grado sexto empecé a planear y a evaluar por competencias. Pero no simplemente fue eso, sino que con la ayuda de la inteligencia artificial, cada evaluación de cada competencia me está arrojando un análisis de algunas dificultades y oportunidades de mejora que los estudiantes tienen, que tomo yo como insumo para poder planear mis planes de contingencia, valga la redundancia, y poder hacer los ajustes respectivos en las clases. Por ejemplo, aquí está Santiago, que yo lo he aplicado en lectura crítica también. Ellos tienen lectura crítica en IFES, tiene 5 competencias y yo les estoy trabajando a ellos en base a competencias. Les hago como mínimo 3 pruebas, pero yo pasado fueron 3 pruebas, ¿cierto, Santiago? Y esas pruebas, la inteligencia artificial me ayuda a tomar las correcciones respectivas, pero incluso hasta los profesores de ellos yo les envío ese informe de cómo fue el proceso de sus estudiantes y qué desde, por ejemplo, desde el área sociales o desde el área de lenguaje ellos pueden ayudarme a mí a fortalecer para poder llevar ese trabajo. Entonces, es fundamental el uso responsable de la tecnología en un colegio, porque digo uso responsable porque realmente la tecnología es un arma de doble filo. La tecnología electrónico-digital es un arma de doble filo en el sentido en que, por ejemplo, me estoy extendiendo mucho, ¿no? Okay. Listo. Es un arma de doble filo porque cuando no se educa en relación al buen manejo de ella, puede generar lo que muchos filósofos o profesores de filosofía hemos llamado progreso confundido con dependencia.
No sé si me hago entender. El ser humano hoy en día confunde progreso con dependencia. Y la dependencia a la tecnología está alterando tanto la forma como el ser humano aprende que hoy en día eh, la cantidad, el exceso de información mal manejado a nivel visual, a nivel de utilización de las pantallas, está comprobado neurocientíficamente que está alterando la forma como el ser humano maneja sus emociones. Es decir, está impidiendo que el lóbulo prefrontal del cerebro se desarrolle, que es el, la parte de nuestro cerebro que nos orienta en relación a la toma de decisiones. Si no está desarrollada, me voy a convertir básicamente como un ser humano que actúa bajo impulso. Y ya está neurocientíficamente comprobado que las pantallas nos están haciendo ese daño en los estudiantes. Entonces, ese tema de gratificación instantánea sería un tema muy bueno para hablar. Pero me voy nuevamente al principio y es, si la utilizamos en miras a cómo puedo ayudar a mis estudiantes a que superen esas oportunidades de mejora que tienen, es magnífico. Es a lo que le he apuntado desde el análisis de las pruebas que les hago a los estudiantes, tanto de séptimo como de sexto, séptimo en lectura crítica y sexto en ciencias sociales. ¿Quién más va a responder? Santiago y luego Gabriela. Bueno, el aporte que voy a dar a la pregunta del profe Fernando es que en la parte de que los profesores nos enseñan con tecnología es muy variada. Por ejemplo, los televisores, ahí nos muestran imágenes, mapas, talleres, y ahí nosotros aprendemos y enseñamos. Por ejemplo, con Maura, ayer estábamos haciendo una dinámica con una aplicación que se llama CAT. Ahí nosotros aprendemos y ella nos haría preguntas y esa era la evaluación de mitad de periodo, ¿cierto? Entonces, esa es una dinámica y una forma de cómo los profesores nos enseñan con la tecnología. Por ejemplo, el profesor Hernando, usted nos enseña con el proyector en geometría, que el profesor Manuel con la inteligencia artificial, eh, los proyectos de tecnología, que los estudiantes en la feria van a aprender cómo cuidar el medio ambiente, muchas cosas. Por ejemplo, los celulares. Ustedes nos enseñan también por medio de los celulares. En la parte en la que los aprenden sería fácil porque aprenden mucho mejor con la tecnología. Gracias, Santiago, muy valioso. Gabriela. Bueno, pues en la pregunta con mi profesor es ella. Por ejemplo, me acuerdo que a principio de año él nos dijo, nos vamos a ver un video de cierto canal cada lunes y lo vamos a calificar. Al principio no, que qué pereza. Cuando llegó un día en una clase nos dice, o sea, ustedes ven un video de 1 hora, 30 minutos que no les aporta absolutamente nada. Simplemente información basura. No se van a ver un video de 30, 40 minutos que les está hablando sobre todo lo que todo lo que toca con la tecnología durante la semana. En el canal nos decía un lunes, digamos, lo que pasó la semana anterior y el transcurso de que esto haya recorrido. Y es información nueva porque se renueva cada semana. Entonces, sí, por esa parte, digamos, muchos estamos comiendo videos, como los videos adecuados. A mí él nos da videña. Después evalúa esas cosas poniéndolas en práctica. No a veces nos dice, ¿vieron el video? No, a veces nos dice, vamos a hacer tal proyecto. Entonces la persona que le pregunta, ay, profe, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, le pregunta, ¿vio el video? Y con que solamente la persona no sepa ni qué es lo que está haciendo, ya se sabe la respuesta. Nosotros podemos ir viendo videos, ir viendo cosas en internet que nos van a ayudar incluso para el aprendizaje en clase. En informática, cómo hacer una página en HTML, cómo hacer un código HTML. Para eso existen cantidades de videos que podemos encontrar por ahí. O sea, y podemos invertir tanto tiempo en pantallas para hacer nuestro trabajo. O sea, los invertimos para no hacer prácticamente nada productivo, no lo vamos a invertir para poder aprender en clase. Otra cosa que quiero como agregar, muchas veces en los colegios prohíben el uso de las pantallas. Por ejemplo, yo llegué a un colegio en el que no te podían ver con un celular en la mano porque te lo quitaban de una.
Y a mí lo que me gusta del instituto, ahora que me cambié, fue que está prohibido, pero en ciertas cosas, pero también lo implementan para enseñar. ¿Cómo es eso? En las clases del profesor Manuel, él nos está enseñando cómo tomar fotografías. Entonces, para eso obviamente necesitamos un celular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle un buen uso. Cuando le damos un buen uso, pasa a decir como una distracción, a ser un método de aprendizaje. Entonces, ese es como el punto. No es solamente prohibirlo, sino es como más bien sacarle provecho. Entonces, por esa parte es muy bueno. Ahora, para nosotros aprender, pues ya hemos visto que, por ejemplo, el tablero es como una tecnología básica, por así decirlo. Los proyectores también son unos. También, por ejemplo, podemos tomar fotos, podemos tomar apuntes y ir transcribiendo. Entonces, creo que todo eso va de la mano. Tanto nosotros aprendemos para enseñar. Así que tanto lo que ellos nos enseñan a nosotros y nosotros con la tecnología podemos ir implementando en nuestra vida diaria, podemos también después enseñárselo a otras personas con los mismos medios, de maneras más fáciles, porque la tecnología no es un secreto que nos facilita mucho la vida, como también nos facilita mucho en los métodos de aprendizaje. Muchas gracias, Gabriela, muy, muy valioso. Mauricio y luego Manuel. Bueno, yo voy a hacerle un pequeño aporte a lo que dijo mi compañera Gabriela, que sí, es verdad que nosotros hay muchos estudiantes los cuales no entienden la capacidad que puede dar un aparato para aprender y desarrollarnos tecnológicamente, para, digamos, crear o comunicarnos de una buena manera, sino que lo hacen también para ver cosas que no deberían, como implementos que no son aportables para ellos, que por medio de eso es que nos han prohibido mucho el uso de tecnología. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Sí, es un aparato el cual nos puede brindar mucho aporte en ese tema, pero también hay que saberlo utilizar en ese medio, porque no todo el mundo sabe cómo utilizar un celular de una forma correcta. El celular no simplemente sirve para usted ver todo el día TikTok y ver los mejores bailes o cosas así, no. El celular también sirve para ver noticias, lo cual está pasando en el mundo y lo cual nos puede aprender tecnológicamente con un desarrollo para las personas. No simplemente estar todo el día sentado en una pantalla para ver qué es lo que pasa, sino que también para desarrollarse. No personas que solamente utilizan para videojuegos o cosas así. Es un entretenimiento, claro. Yo también lo hago porque, pues, qué joven en este momento no lo hace, pero también hay que saberlo utilizar por varias formas, por varios aspectos y varios conjuntos donde se debe utilizar, por lo menos una hora o 2 horas, pero también el desarrollo sobre cómo puedo implementar o aprender con ese aparato tecnológico. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, Mauri. Manuel y luego Maura. Bueno, al Instituto Tebaida. Este es uno de los colegios con mayor recursos tecnológicos que hay, yo creo que a nivel nacional, exceptuando un colegio privado. Contamos con 3 salas de sistemas, 3 aulas STEAM, laboratorio de electrónica, de robótica, de química con equipos. Contamos con conectividad en el colegio casi todo el año, pues, pero casi que permanente, donde el computador cuenta con más de 80 portátiles, mientras que hay colegios que con duras penas tienen 20, si es que tienen. Creo que pasamos de los 80, creo que firmamos, digamos, más de 140 portátiles en el último conteo. Contamos con televisores en cada salón, contamos con un laboratorio inteligente, contamos con bastante infraestructura, sin contar el laboratorio de robótica, que es el que manejo, que contamos con microbits, con robots, con Lego, con un montón de equipos y dispositivos que no cuenta ningún otro colegio. Entonces, esto es la vida diaria del instituto, donde literalmente todos los profesores pueden hacer uso de ella. No está restringido como en otro lado de que no, es que eso no lo pueden coger porque eso está guardado en una caja y no sé qué y no lo pueden usar. No, aquí es, úsenlo adecuadamente. Entonces, aquí muchos profes de verdad que implementamos o tratamos de utilizar la tecnología en el aula siempre para nuestras clases. Para agregarle una cosa, el profe Juan que dijo ahorita, hace tiempo se creía que el problema de la humanidad o la estupidez de la humanidad era la falta de conocimiento.
Cuando salió el Internet se creyó que iba a haber inteligencia colectiva. Afortunadamente, lo que existe ahorita es estupidez colectiva. La gente puede tener la tecnología, pero no la va a usar. Últimamente se ha dicho que las IAs, de hecho es que la IA va a dominar, pero la IA ya está demostrando ser más estúpida que el humano, porque la IA aprende del humano. Nosotros en el aula tenemos que evolucionar, o sea, ya no podemos quedarnos trabajando como el antiguo, como libros, como cuadernos, sino que tenemos que evolucionar. Nosotros como educadores sabemos que el muchacho ya no aprende resolviendo 50 ejercicios seguidos de matemáticas, que aprende mecánicamente, sí, pero entonces, venga, no, hay que buscar otra forma, hay que llegar de otra forma al muchacho y la tecnología nos ayuda. Google sacó una inteligencia artificial que adapta los contenidos a los gustos del estudiante, buscando que el estudiante aprenda basado en sus propios gustos. Si al muchacho le gusta el fútbol, les hace analogías del tema para que las entiendan, con analogías deportivas o analogías, no sé, de videojuegos o de música, o de lo que al muchacho le interese, buscando de que si hay una relación entre el conocimiento y sus gustos, puede mejorar. Entonces, aquí sí también he utilizado mucho buscando IAs diferentes que me ayuden a llegar a esos estudiantes. Y sobre todo, que yo que trabajo con niños de necesidades educativas en robótica y programación, es un tema donde más me ha costado llegar a los chicos neurodiversos. He utilizado mucho la IA para que me ayude a adaptar los contenidos a estos chicos. Un chico que solo le interesa el tema, si es, por ejemplo, de dinosaurios, me toca adaptar la clase para que el niño lo reciba en temas de dinosaurios. Entonces, ese tipo de cosas las utilizamos para enseñar y hacer llegar el conocimiento Gracias, a los Manuel. chicos. Maura. Bueno, con respecto a lo que mencionaba el profe Juanca ahora y también Joca Manuel, creo que es importante y valioso que hablemos un poquito de esa doble, de esa, ¿cómo lo decía este profe? De esa, el doble filo de la tecnología en la educación. Porque si pensamos muy al estilo de Freire, de la educación, que la tecnología nos puede democratizar la información, es decir, que todas las personas tengan acceso a la información, que una persona que está allí en la selva o que está allí en los lugares más apartados pueda ingresar a una web y que lo más básico Wikipedia le pueda decir quién es esa persona, por qué es importante o eso cuándo surge, ¿sí? Así sea en lo más básico, ya tiene un acceso que antes lo limitaba de pronto físicamente porque no se podía desplazar y eso es inmenso en términos de conocimiento. Pero lastimosamente, si eso no si eso no va de la mano de una cultura crítica, pues nos vamos al otro lado, ¿cierto? Y hay un término que leí hace poco que me pareció muy interesante que se está aplicando ahora y es la infoxicación. Y es que ya tenemos acceso a toda la información del mundo, que nos estamos intoxicando con esa misma información porque no tenemos el filtro para hacerlo, para poder filtrar esa información. Y en ese sentido se está modificando mucho cuál es la función de nosotros como docentes dentro del aula, ¿cierto? Porque ya no somos transmitidores de información, yo creo que eso ya está muy revaluado, sino que de cierta manera tenemos que orientar a los chicos en este sentido. Bueno, ya tenemos ahí la información, yo no soy un transmisor de conocimiento ni de información, sino que te puedo orientar a cómo tú puedes acceder al conocimiento y saber filtrar la información, ¿sí? Que no todo es cierto, no todo lo que dicen, todo lo que se encuentra en la web es cierto. Así como tú entras, Wikipedia, el ejemplo que les daba, es una herramienta que todo el mundo puede entrar y editar. Entonces, la información que tú encuentras ahí siempre tiene que ser contrastada con otra información, porque cualquiera pudo haber sido el chistoso del día que fue y cambió la información y tú te quedas como si eso fuese, como si eso fuese cierto, ¿sí? Entonces, sí siento que ahí tenemos ese dilema, pero creo que nosotros como educadores sí tenemos una responsabilidad grande en ir orientando a los estudiantes a generar, como los chicos que tenemos acá,
con esa capacidad crítica de decir, bueno, vamos a utilizarlo, pero hasta cierta medida, o vamos a utilizarlo para encontrar información que sea útil para nosotros, ¿cierto? Sin negar, pues, la parte del entretenimiento que a todos nos gusta sentarnos a ver una serie o sentarnos a ver un video chistoso, pero sin que se nos consuma la vida en eso, ¿cierto? Siendo responsable con el tiempo que podemos utilizar. Muchas gracias, Luz Maura. Listo, entonces vamos a ir cerrando nuestra sesión hoy con una pregunta muy interesante, que es, ¿qué limitaciones de uso y aplicación existen en la institución con respecto a la integración de las tecnologías en los procesos de enseñanza y de aprendizaje? Entonces, no sé, va a hablar John Alexander. Eh, bueno, primero que todo, pues voy a unir un poquito lo que acabaron de intervenir o sea, lo que acabaron de opinar con la pregunta que acaba de lanzar. Efectivamente, la institución donde nos encontramos hoy es una institución que se caracteriza por hacer uso de las tecnologías computacionales. Los docentes que están en el Instituto Tebaida deben tener una competencia y es la de ser capaz de manejar esta cantidad de herramientas, por lo menos en su área que le suministre el colegio y ser capaz no solo de enseñarlas, sino de encargarse de que los estudiantes las aprendan, ¿correcto? Eso lo dejó claro el profesor Juan Carlos y pienso que en este proceso no se puede desligar esa del aprendizaje, que es lo más importante, porque usted puede enseñar, pero ¿cuál es la garantía de que el proceso estuvo bien? De que la persona que usted ilustró con su enseñanza sea capaz de aprender. Esa es la garantía que damos nosotros. Efectivamente, eh, acuérdense que antes de la pandemia, al que le veíamos un celular se lo quitábamos. Y de un momento a otro, cuando llegó la pandemia, venga, todo el mundo traiga el celular porque, o sea, todo el mundo que tiene celular lo necesitamos para poder dar las clases por ahí. Entonces ya pasamos de un elemento prohibido a un elemento que era de uso diario para poder dar nuestras clases. Y cuando regresamos a la presencialidad, pues ya nos dio pena quitar los celulares. Obviamente ya hablamos de esa parte del mal uso de las tecnologías. Entonces ahí viene el primer elemento. Cualquier elemento de los muchos que venden ahora que pueden servir para hacer una especie de trampita en muchas de las pruebas que se hacen de conocimiento, pues pueden ser prohibidos en una institución. Pero la clave está en algo que dijeron los estudiantes eh, cuando hablaron. Y es que, y también creo que la profe Maura, y es que hay que comprender primero el uso de esa tecnología para darle un buen uso. Si uno no lo comprende y como Mauricio dijo, si no le encuentra un buen uso, pues entonces eso va a servir absolutamente para nada. Entonces, básicamente en el Instituto Tebaida no está prohibido nada, porque hasta un dron tenemos por ahí y hemos querido extenderlo para que los muchachos lo puedan manejar por lo menos de manera básica. Lo que está prohibido son eh, el uso de esa manera que tengamos en cualquier aspecto. El mismo cubierto que usted utiliza en el restaurante, que lo podemos denominar tecnología, pero si ese cubierto se utiliza como un arma, pues también va a estar prohibido. Entonces, no está prohibido tanto los aparatos que tenemos ahí, sino que está prohibido es el uso indebido de ellos. Eso es como la conclusión que voy a dar en mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces con Manuel. Bueno, nuevamente en cuanto a limitaciones y uso
En el instituto tratamos como decía el rector ahorita, no limitar que el estudiante use, al contrario, tratamos de promover el uso adecuado de la tecnología. Incluso en las clases, por ejemplo, mía, les enseño a cómo utilizar adecuadamente la IA para la generación de proyectos, para la generación de ideas, no solamente copiar y pegar, sino tener una relación crítica con la IA para utilizar. Por los estudiantes de décimo estamos tratando de hacer como la política de uso de IA en la institución, promovida por los mismos estudiantes. Entonces, ¿cuántas limitaciones es esa? Como dice el rector, tenemos problemas, por ejemplo, en clase, cuando llega el chico y en vez de prestar atención está despujando, maquillándose, haciendo cualquier cosa y no presta atención, o sea, no aprende porque no quiere y nos toca decirle, no, venga, qué pena, pero en clase no pueden estar con el celular, a menos que sea una actividad pensada para el uso del celular. Va lo mismo con las fotos, ¿no? Que es que la tecnología, antes yo le tomo foto al televisor, al tablero y ya. No porque el muchacho toma una foto y no prestó atención, pensó que porque tiene la foto ya aprendió y no es así. Entonces decimos, no, el celular no es para tomar la foto al tablero. Tiene que anotar, tiene que copiar, tiene que hacer su proceso tradicional, porque sí estamos llegando al punto donde la tecnología ya está tratando de superar, la tecnología supera muchos procesos del docente, ya no es, por eso vuelvo a lo mismo, no es suficiente que el docente siga con la tradicional. La educación ha venido tratando de avanzar y cada año tratamos de dar un pasito más allá en cuanto a educación para el estudiante. El problema es que nosotros como docentes damos un paso, la tecnología da 10 y el muchacho en su afán de bombardeo de información, como decía la profe Maura ahorita, de intoxicación de información, el muchacho pareciera que diera 3 pasos, pero hacia un lado o hacia atrás. Muchas veces ahorita el muchacho ya no tiene ni siquiera ese concepto crítico que tenía anteriormente. Si nos vamos al tema, como para dejar ahí la cita en el aire, todavía existen terraplanistas. Venga, pero es que desde el año 800 antes de Cristo ya había gente que hablaba de que la Tierra es redonda, porque todavía la gente cree que es plana. Han hecho experimentos y no se creen los experimentos que ellos hacen que demuestran que la Tierra es redonda. Hay gente que todavía cree que para la niña, que yo creo que ese dato le va a asustar, hay gente, 30% de la población de Estados Unidos cree que la leche chocolatada sale de las vacas cafés. Sí. Y yo le dije, pero ¿cómo así? El tema de las antivacunas salió porque alguien hizo un documento falso diciendo que las vacunas producían autismo y eso se regó. Ya demostraron que es falso, pero desmienta ese mito que al tipo lo sancionaron, le tumbaron el documento, pero la gente le siguió creyendo. Entonces, mientras nosotros tratamos de dar un paso, la humanidad da pasos hacia los lados. Y la tecnología nos está superando con creces, que ni siquiera los trabajadores actuales ahorita saben qué hacer porque saben que la tecnología, y yo, partidario de los que dicen en la película de Wall-E, la inteligencia artificial, era el villano porque hizo que el humano tuviera que volver a trabajar, tuviera que volver a salir, le quitó las ventajas de la humanidad, de la libertad de utopía, porque era una utopía donde vivían, pero realmente no vamos a llegar a esa utopía, que sería el ideal, pero a este paso vamos a terminar nosotros en otra distópica. Muchas gracias, Manuel. Vamos con una estudiante, Gabriela. Bueno, pues Bueno, yo pues yo creo creo que que la la alimentación alimentación más más frecuente que lo frecuente que lo suelen suelen poner los poner los profesores es profesores cuando no es se cuando utiliza el no se celular utiliza con el fines de celular con fines de aprendizaje, sino como aprendizaje, fines sino de como fines de distracción. Yo creo que esa es distracción. Yo como creo la que esa es más como la más básica. básica. Bueno, pero Bueno, retomando pero un retomando un poquito la poquito la pregunta de pregunta de Manuel, Manuel, digo digo, Manuel, Manuel, profesor profesor Manuel, Manuel, sí sí, tiene mucha tiene razón. mucha Incluso razón. los videos que nos pone a Incluso ver en el a canal ver del muchacho que yo les el digo que nos canal del vemos cada muchacho que yo lunes, les digo que él nos habla vemos cada mucho lunes. sobre la Él habla dependencia mucho sobre de la tomar la dependencia que está inteligencia empezando a tomar la artificial, de inteligencia cómo cada vez artificial, incluso ahora de salen cómo cada vez gafas incluso con ahora salen inteligencia gafas con artificial y todo inteligencia esto. artificial y todo. Entonces sí, se vuelve como Entonces más sí, que se toda vuelve una como más que una dependencia. Si no la debemos dependencia. Si no la controlar, debemos pues es muy controlar, pues es muy complicado. Y ya también complicado. en el Y momento ya de también aprender, en el momento de aprendizaje, ya los muchachos como que no le toman el tiempo de leer un texto y simplemente redactar, sino que pues claramente le toman foto y ya la tecnología se lo hace. También hay que estimular, hacer trabajar un poquito el cerebro. Entonces, por esa parte, sí, como que limitaciones, como cuando ya nos sobrepasamos con la tecnología, no le damos como un uso muy adecuado y todo eso, sino que ya nos volvemos una dependencia muy bárbara.
Y pues acá en el colegio, como le dijo el profesor Manuel, tenemos muchos aparatos tecnológicos, o sea, yo creo que por computadores y todo eso casi no nos varamos, al menos que estén descargados y todo eso, pero son problemas que tienen solución. Y pues por mi parte, creo que no más eso. Muchas gracias, Muchas gracias. Mauricio. Bueno, yo pienso que nosotros sí dependemos mucho de la tecnología, como para bien y como para mal. Hay personas que pues sí, como estaba diciendo el profesor Manuel, hay personas que dependen mucho de la tecnología. Pero ¿a qué me voy con este tema? Me voy a que el colegio está implementando tanto la tecnología que nos está aportando mucho ayuda para aprender, no solo como lo bueno, sino como lo malo, para prepararnos en el futuro, también en el tema de qué se debe hacer y qué está mal hecho. Entonces, por mi parte, yo pienso que está bien la tecnología que estamos utilizando, que hay personas que no saben utilizarla. Por lo menos algo que nos dice el profesor Estrella es que, muchachos, hay que leer al menos 1 o 2 horas al día. Es un buen término para uno aprender. ¿Por qué? Porque si una persona, el cual está todo el día sentada en un celular, en un computador, al menos no entiende el concepto de lo que está aprendiendo, entonces, ¿en qué lo va a preparar para la vida? Estamos de pronto con las pruebas ICFES. Hay muchos muchachos que de pronto les está yendo muy mal en el tema de que ellos no están estudiando bien para ese tema. En cambio, muchachos como el muchacho de Cúcuta, si no estoy mal, se sacó un 500, un puntaje perfecto, el cual él todos los días se levantaba, leía y aprendía sobre los temas para que le quedara más desarrollado el tema de lo que se va a enfrentar en el momento que va a hacer esa prueba, algo que es muy necesario porque él va a hacer una buena carrera. Entonces, a eso me voy yo, que depende uno mucho de la inteligencia, de la tecnología, que no nos estamos viendo el aporte de que hay personas de que están siendo brutas en el tema de que no es capaz de coger un libro para aprender sobre lectura, poemas y cosas sobre ese aspecto. Gracias, Mauri. Seguimos con Juan Carlos. Ya, yo quiero responder esta pregunta haciendo alusión a una anécdota también. Antes de yo venirme para acá, para el Quindío, yo le hice como una especie de espionaje a los colegios, a los posibles colegios a los cuales me podía venir. Y dentro de ese ejercicio, lo primero que hice estando en el Tolima, antes de llegar acá, después llegué presencialmente acá al Instituto Tebaida, fue mirar la página de internet, de mirar si los colegios tenían una página de internet. Y a mí me sorprendió muchísimo la página de internet del colegio. No lo digo de pronto, pues no tengo conocimiento en temas de programación ni de nada de eso, pero sí me pareció muy chévere que el colegio tuviera una página, que la alimentaran periódicamente, que estuviera todo publicado ahí, o sea, me pareció muy chévere. Y allí, husmeando foto tras foto, me doy cuenta del aula de robótica, del programa de robótica, de lo electrónica, de la cantidad, de la forma en la que se manejaba la tecnología en el colegio. Y yo dije, para este es el que me voy yo, porque veo que hay algo que está organizado, o sea, veo unos procesos que están dando unos frutos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la pregunta dice, ¿qué limitaciones? ¿Cierto? Yo creo que en esencia aquí no hay limitación para el tema tecnológico en el buen sentido de la palabra, porque a los chicos se les estimula, se les bien estimula realmente esas competencias. Yo creo que ya como docentes y como institución lo que tendríamos que entrar en discusiones en relación a cómo nosotros logramos hoy a que los jóvenes le den un buen manejo a todo este proceso. Esa es la discusión que deberíamos dar, pero limitaciones como tal, incluso otra anécdota pequeña, tuve un incidente con el televisor de mi salón y pues para mí fue fatal porque yo soy un docente, yo creo que a los 3 les doy clase y ustedes creo que muy poco me han visto escribir en el tablero, ¿cierto? Yo soy un docente que básicamente no utilizo el tablero.
por dos cosas. Porque soy un poquito acelerado, o sea, hablo rápido por el tema del tiempo en la asignación académica. Por ejemplo, materias que son de 1 hora, necesito atenderlas de otra forma. Y tres, porque tengo la letra horrible. ¿Listo? Yo creo que esa debía haberla dicho de primero. Entonces, yo le decía al señor rector, ya se solucionó lo del televisor. No, Juan, estamos en eso. Pero hermano, vea los recursos. Y le dije, señor rector, vea que este es un colegio que es bandera en tecnología, así que usted no me puede decir a mí que yo vuelva a la educación tradicional. Y gracias a Dios ahí tengo un televisor de 58 pulgadas, listo, porque la gestión se hizo. Entonces, tengo el televisor en el salón, tengo un grupo de tablets también que por ahí reciclé y que le damos un buen manejo en el aula de todo el tema, en todo el tema de lo que es consulta, de que los estudiantes aprendan a buscar información, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cierro diciéndoles que limitaciones creo que no hay? Lo que hay es recursos. Y sé que ustedes como profesores de tecnología y el colegio en cabeza de rector, sé que siguen buscando más recursos, sé que siguen buscando más formas. Y yo los felicito por eso. Lo que hay que discutir ahora como institución es qué vamos a hacer para que los estudiantes creen la cultura, desarrollen, no creen, desarrollen la cultura para un buen uso de estos elementos. Muy valioso. Gracias. Y para terminar, entonces vamos con Maura. Sí, yo creo que en el colegio tenemos todas las herramientas. Incluso el año pasado nos quejábamos porque no teníamos internet. Este año ya tenemos internet y funciona, la verdad, funciona muy bien, tanto para los estudiantes como para los profes. Y eso ya es una posibilidad, pues, que nos abre muchas más herramientas para poder trabajar con ellos. Creo que hay una limitación en términos de la aplicación. Uno se encuentra con los estudiantes que se supone que estas generaciones son nativos digitales, pero cuando uno se va a la realidad no es así, ¿sí? Ellos usan el celular desde que tienen 1 año, pero para específicos, pero a veces no saben usar un correo, a veces no saben hacer una diapositiva o hacer una infografía. Entonces, sí siento que en términos de aplicación todavía estamos ahí trabajando. Ya de pronto los niños de 10º y 11 que ya hacen un trabajo más fuerte en esto, lo desarrollan. Pero los niños de sexto, de séptimo, todavía tienen muchas dificultades para utilizar ciertas herramientas que uno supondría que para ellos es natural, ¿sí? Como escanear un código QR, ¿sí? Que son cosas que son de la cotidianidad, pero todavía hay una brecha ahí que hay que trabajar. Entonces sí siento que nos falta ahí trabajito para ir educando a los niños desde más chiquitos en hacer ese uso responsable de las herramientas que tienen a la mano. Muchas gracias, Maura. Manuel tiene un aporte final y vamos entonces con la conclusión. Iba a agregarle a la profe que no es que el muchacho de pronto dice no sé, pero realmente es como esa pereza innata con la que tenemos que luchar para que el muchacho sepa que ese celular también lo puede utilizar. Entonces, saben entrar al correo porque se les enseña desde pequeño, saben hacer presentaciones porque muchos profes les enseñan a hacer presentaciones, foros, ensayos y todo utilizando la tecnología. Pero el niño muchas veces se resiste a querer usarla en clase y prefiere decir no sé a intentarlo, porque lo he visto en grado 11 que no sé llenar un formulario. Están llenando formularios desde sexto en adelante porque a esas alturas dicen no sé usarlo, no sé usar el correo, pero si desde sexto o antes inclusive lo usan. Entonces es más como una resistencia del muchacho a utilizarla. Ok, muchas gracias. Y para concluir, vamos entonces con unas conclusiones que John Alexander nos va a dar. Bueno, primero que todo, pues agradecer la disposición y la buena participación en este ejercicio, que es un ejercicio académico para nuestra maestra, que los que estuvimos nos dimos cuenta que hay que implementarlo más, que hay que abrir unos espacios para que los muchachos se expresen, porque créame que hoy aprendí unas cosas que tenía fuera del radar, de las opiniones de los estudiantes y de las opiniones de los maestros.
Eh, yo sé que el tema hoy fue la tecnología, puede ser un tema muy común, pero cuando uno hace una práctica de participación de este tipo, pues le da la oportunidad para que los muchachos vayan evolucionando su capacidad de expresarse y de controvertir y de opinar. Pero también es enriquecedor para la institución. No, muchas gracias por la disposición que tuvieron de estar aquí todo este tiempo frente a la pantalla. Vale, muchas Fernando, gracias a todos. Terminamos entonces el ejercicio y para que conste entonces terminamos el, en este momento. Muchas gracias, hasta luego. Chao. luego, gracias. Gracias. Nos vemos, Riñón Rector.